Reitera el canciller Marcelo Ebrard la posición de México de no intervención en torno al caso Venezuela, por lo cual se mantienen las relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro. Explicó que junto con Uruguay, la Organización de las Naciones Unidas y algunos países europeos, México busca que se avance en el diálogo y la paz. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que en materia internacional, México seguirá pegándose a la Constitución. Usted como presidente emanado de la izquierda mexicana, ¿se ofrecería a dialogar con Nicolás Maduro? Si lo ha hecho, y preguntarle si ya leyó usted los artículos 223 y 350 de la Constitución de Venezuela. Eso es todo. Muchas gracias. No conozco esos artículos de la Constitución de Venezuela. Sí conozco el artículo 89 de nuestra Constitución, la fracción 10ª, que establece que en política exterior nos debemos de conducir con los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de las controversias. En esto que está pasando en Venezuela, yo apoyo la postura asumida por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo que externó el día de ayer el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, que como podría solicitarse una aclaración sobre esta postura, le pedí, ojalá que esté todavía por acá, que nos acompañara en la reunión de la mañana y que, miren, por si se necesitaba. Pero antes de darle la palabra a Marcelo, quedamos, había otra. Que si se ofrecería usted a ser interlocutor con Nicolás Maduro. Es lo mismo, que sí, tiene que ver, es lo mismo. Se lo dejamos aquí a Marcelo. Gracias, señor presidente. Con su permiso, señor presidente, señoras secretarias, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda. Amigas, amigos, sí, efectivamente la posición que adoptamos, que ya es de su conocimiento, en primer lugar está basada en los principios constitucionales de la política exterior mexicana. Artículo 89. México no va a acompañar el desconocimiento, que por cierto lo que pasó ayer es algo que tiene muy pocos precedentes en cuanto a que se desconozca al gobierno de un país y se reconozca a otra autoridad al mismo tiempo de esa forma. Entonces México fijó una postura de conformidad con la Constitución. Nosotros no vamos a acompañar ninguna acción de esa naturaleza. Desde luego que nos preocupa la paz, los derechos humanos, las libertades, y coincidimos con la Organización de las Naciones Unidas, en primer lugar, respecto a que necesitamos hacer esfuerzos para reducir tensiones, evitar un escalamiento que lleva a la violencia y rechazar cualquier tipo de violencia política. También compartimos, y ayer tuvimos conversaciones con el gobierno del Uruguay, con quienes hemos sostenido posiciones similares en las últimas semanas. Nosotros no estamos buscando otra cosa más que el que se pueda avanzar hacia diálogo y paz. Coincidimos con Uruguay, pero también con otros países del mundo y sobre todo con la Organización de las Naciones Unidas. Entonces México va a seguir esa postura, en síntesis, no intervención y disposición a contribuir con nuestro granito de arena a cualquier proceso que lleve a paz y diálogo. Esa sería la posición mexicana. Entonces, si se le pide al presidente de México, ¿sí se intervendría? Aquí enfrente.
Sí, Juan Pablo Espineto de Bloomberg News. Respecto de ese punto, justamente, en el comunicado de ayer, la Secretaría dice que está en sintonía con varios organismos, incluyendo a la Unión Europea. Sin embargo, la Unión Europea fue bastante más explícito en el comunicado de ayer. Ellos piden elecciones libres y creíbles en Venezuela. Preguntarle entonces si ustedes están de acuerdo con ese punto. Y en respecto al llamado al diálogo, ¿cómo se dialoga con alguien que es un dictador, que no ha querido dialogar en las ocasiones anteriores? Bueno, yo le diría que vamos a tener diálogos en estos días con varios países de la Unión Europea, pero el punto esencial es que buscaríamos varios países del mundo, o coincidimos, para empezar la Organización de Naciones Unidas, que nos representa a todos, coincidimos en que cualquier paso que pueda llevar a diálogo y finalmente paz es algo que vale la pena. Hoy sería muy rápido, muy pronto, para poderle yo dar a usted detalles de las posiciones de toda la Unión Europea. Por cierto, estaban ayer recabando información también, igual que nosotros. Entonces estaremos informando los próximos días qué evolución tiene, pero por lo pronto la disposición mexicana es esa. Por favor. Pedido de elecciones. Vamos a ver, no sé todavía en qué consiste lo que ellos están pensando. Lo voy a consultar con ellos. Nadia Sanders de México.com. Preguntarle, canciller, el personal diplomático mexicano en el país, en Venezuela, ¿qué acciones están tomando? ¿Cuántos mexicanos hay en Venezuela? Si hay alguna situación de riesgo en el país. ¿Y cuántas horas o días define usted que serán definitorias en el destino en el país, la situación en este país? Mire, México tiene, como usted sabe, un encargado de negocios, ya tiene tiempo así. Fue una disposición que se tomó en el gobierno anterior. Entonces tenemos nuestra representación diplomática abierta, funcionando para atender a todas y a todos los mexicanos que lo necesiten, así como para representar a México en ese país. Respecto a la segunda pregunta, bueno, es muy difícil saberlo, porque entraríamos ya en una especulación política. Lo que importa hoy por hoy es buscar, como lo señaló el secretario general de las Naciones Unidas, que se evite un enfrentamiento y violencia política, y ojalá que pueda haber diálogo. Ahora, eso no depende de México, claro. Por favor. ¿Qué tal, secretario? Carolina Altolaguirre, de Noticieros Televisa. Preguntarle, en tanto se resuelve esta situación en Venezuela, ¿en este momento México reconoce a Nicolás Maduro como el presidente? Sería la pregunta, ¿sí o no? Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela y tiene un gobierno constituido y no vamos en este momento a proceder a romper relaciones o desconocer a ese gobierno. Por allá, por favor. Buenos días, canciller. Cihuatl Zúñiga, de Grupo ASIR. Me gustaría saber si México está en la intención, podría y querría ser como una especie de sede para pláticas por la paz en este tema de Venezuela. Bueno, no nos lo han solicitado, reaccionaríamos en función de ya algún planteamiento específico, por hoy no existe. Pero podría ser, México tiene México la lo ha facultad. sido tradicionalmente, es un país que siempre ha sido considerado como un punto en donde se pueden llevar a cabo conversaciones, pero hoy por hoy no existe ese planteamiento todavía. Buenos días, canciller. Mariana León, del Financiero. Preguntarle, ¿ustedes tuvieron alguna especie de comunicación ayer con el gobierno de Venezuela, con el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Qué se dijeron entre los dos gobiernos? Y también, no se tiene una cifra exacta de los mexicanos que están en Venezuela, entonces, y una más nada, el exhorto que hacen ayer al diálogo, ¿podría cambiar? ¿No se descarta que cambie entonces para pedir elecciones libres, que respeto a los derechos humanos? ¿Esto podría cambiar? Gracias. Siempre hemos planteado que nos interesa que se respeten los derechos humanos y las libertades, siempre lo hemos dicho. Y respecto a procesos políticos, pues primero tenemos que ver cuáles van a ser los planteamientos de Naciones Unidas y de otros países. Y no hemos todavía establecido ninguna relación, ni ayer tuve comunicación ni con el gobierno de Venezuela, ni con la oposición. Pero no lo hemos tenido. Libres y respeto a derechos Bueno, humanos. le comentaba yo que eso es uno de los temas que se van a dialogar en las próximas semanas. México va a estar muy atento a cómo evoluciona. Última pregunta, porque si no el presidente me va a decir que ya le deje su conferencia.
A ver, tú por favor. Buenos días, Misael Zavala del Universal. Yo quisiera preguntarle, secretario, en cualquiera de estos dos escenarios de que Maduro siga como presidente de Venezuela o si logran derrocarlo junto con algunos gobiernos y bueno, seguiría Juan Guaidó como presidente, digamos, en ese escenario, México continuará con las relaciones con Venezuela normales como ha venido sucediendo. Y también para el presidente, no sé si me pueda contestar una pregunta, la Secretaría de Energía tiene abierta una investigación por la adjudicación de 3 empresas, a contratos a 3 empresas de las plantas de hidrógeno de las refinerías de Tula, Cadereyta y Madero. El tema es que después de la venta de estas plantas, Pemex ya debe de comprar el hidrógeno a estas empresas por 2.7 millones de dólares mensuales, digamos, y no sé si se investigue ya en este caso al extitular de Pemex, que es Carlos Treviño, pues los contratos se firmaron durante su administración como director de Petróleos Mexicanos, o si hay alguna investigación abierta por parte, digamos, del gobierno federal. Gracias. México mantendrá abiertas relaciones con el actual gobierno de Venezuela, así como su sede diplomática, y ya con los acontecimientos que ocurran en los próximos días, para no entrar en especulaciones, ya le informaríamos qué decisiones tomaríamos. Hoy por hoy la decisión es esa, y segundo, tan nos preocupan libertades y derechos humanos que por eso pensamos y exhortamos a que haya un diálogo inmediato, que evite una escalada de violencia, como bien lo señaló el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, con quien coincidimos. Muchas gracias.